Bueno, pues estamos meditando sobre este texto que se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 15, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, ¿no? Y esta es la segunda parte, ¿no? Y estuvimos meditando sobre este texto la semana pasada. Y otra manifestación de este espíritu de temor es la tendencia a temer equivocadamente el poder del diablo. Claro que estas afirmaciones hay que matizarlas un poco, ¿no? Hay un temor al diablo que puede considerarse justificable. Y vemos que Judas lo menciona en su epístola, lo mismo que Pedro en su segunda carta. Nos encontramos ahí con gente presuntuosa y espiritualmente ignorante, ¿no? Que hacen bromas acerca del diablo simplemente porque no conocen nada de su poder. Eso no significa que debamos sujetarnos nosotros a un aprensivo temor al diablo. La gente de la que hemos hablado lo está porque ya conoce algo de su poder. Otras personas que hablamos, ¿no? Son gente inclinada hacia la tentación peculiar que se da incluso entre quienes uno menos lo esperaría, que ven en esa fuerza poderosa el poder del diablo que como una amenaza en contra de ellos y sienten miedo. Gente así teme también al pecado que habita en su fuero interno. Gasta el tiempo denunciándose a sí misma y hablando de la negrura de su propio corazón. Y aquí vuelvo a repetir que hay que mantener un equilibrio. El cristiano que no es consciente de su propia pecaminosidad ni de la negrura de su corazón es, francamente, el niño más simple en la fe cristiana. Y a menos que cobre conciencia de esto, dudo por completo que sepa lo que es la fe cristiana. Según las Escrituras, resulta evidente que quienes no son conscientes del pecado que mora en ellos son unos neófitos o unos irredentos. Según las Escrituras, eso es lo que resulta, ¿no? Pero eso es muy diferente a estar dominado por ese espíritu de temor y a encontrarse viviendo una vida de menosprecio a los deleites y de entrega a una vida laboriosa. Claro que esto ya no es tan común. Me siento tentado a afirmar que los cristianos de hoy rebosan salud. Nuestro problema característico es que somos estamos demasiado saludables y muy efusivos. Si miramos retrospectivamente al siglo pasado o incluso al anterior, nos encontraremos con otra tendencia, ¿no? La tendencia al permanente lamento, en donde no había lugar para el regocijo. Hubo en efecto quienes incluso llegaron a decir que el regocijo era un claro indicio de que algo andaba mal en la vida de quien lo manifestaba. Y esto es también incurrir en el pecado de dejarse dominar por el espíritu de temor a causa de una exagerada conciencia del poder del pecado interior. Puedo resumir lo antes dicho de la siguiente manera. El espíritu de temor que surge del espíritu de servidumbre en esta clase de cristianos es, a última instancia, temor a ellos mismos y al fracaso. Dicen: bueno, ya he comenzado a vivir la vida cristiana, me pregunto si seré capaz de vivirla. Es algo tan sublime, tan maravilloso y excelso. ¿Cómo voy a poder vivir tal vida? ¿Cómo podré llegar a tales alturas? Y con esta conciencia de su propia debilidad, así como de la magnitud de la tarea y del poder del diablo,
caen dentro de este espíritu de servidumbre y quedan abatidos, tristes y llenos de temor. Pero a esa gente que se encuentra en esta condición a la que el apóstol Pablo se dirige, que les dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, lo que equivale a decir, vosotros os encontrabais dominados por este espíritu de esclavitud y de temor, pero ya habéis sido librados de él. ¿Para qué entonces volver atrás? ¿Qué antídoto hay para esta condición? El apóstol da un perfil en esta magnífica declaración. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué debemos darnos cuenta de la verdad acerca de la doctrina del Espíritu Santo y del establecimiento de su morada en el cristiano? He ahí el mensaje, que de acuerdo con el apóstol actúa de dos maneras. La primera es que al enfrentarme a esta formidable y gloriosa tarea de negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor Jesucristo, debo darme cuenta de que tengo que andar en este mundo tal como Él anduvo. Al darme cuenta de que he nacido de nuevo y de que Dios me ha creado a imagen y semejanza de su Hijo amado, al comenzar a preguntar quién soy yo para vivir así, cómo puedo esperar que alguna vez pueda yo hacerlo, viene la respuesta, que es la doctrina del Espíritu Santo, la verdad de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Antes que nada me hace recordar el poder del Espíritu Santo que está en mí. El apóstol ya ha hablado de esto en el versículo 13, donde se ocupa de la cuestión de cómo dejar de vivir conforme a la naturaleza humana. Porque dice en el 13, si vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Aquí Pablo retoma la enseñanza, la misma enseñanza, cuando dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En efecto, lo que Pablo está diciendo a los romanos es lo siguiente: vosotros debéis daros cuenta de que vuestra vida no depende de vosotros. Vosotros pensáis que esta es una tarea vuestra, como si por vosotros mismos tuvierais que vivir la gran vida cristiana. Vosotros sois conscientes de que habéis sido perdonados y podéis darle gracias a Dios por ello, pero aparentemente creéis que eso es todo y que se os ha dejado a vivir la vida cristiana por vuestra propia cuenta. Si así pensáis, no me sorprende que estéis dominados por este espíritu de temor y de servidumbre, pues eso no tiene remedio. Significa que tenéis una nueva ley que es infinitamente más difícil que la anterior, pero no ese es el caso, pues el Espíritu Santo mora en vosotros. En realidad Pablo ha estado hablando de esto en todo el capítulo 8. Veamos por ejemplo lo que dice en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne? Quiere decir que la ley no podía salvar a nadie ni hacer nada que nadie pudiera vivir la vida cristiana, por cuanto es débil a causa de la naturaleza humana. La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Obviamente no podemos hablar de la naturaleza pecaminosa de la ley porque ésta no tiene naturaleza. Lo que Pablo quiere decir es que la ley fue dada por Dios, pero que no se le ha pedido al hombre cumplirla en sí mismo y por sí mismo. La pecaminosidad de la naturaleza está en el hombre, no en la ley. La ley no es pecaminosa, la pecaminosidad está en el hombre, que es quien tiene que cumplirla. Una vez escuché a un viejo predicador explicar esto muy claramente. Puso el ejemplo de un hombre cavando en un jardín con
un huerto con un aventador, ¿no? A medida que cavaba, el mango del aventador se iba quebrando. Hacía notar el predicador que el aventador no era malo de sí mismo, pero el mango era demasiado débil. El aventador mismo era fuerte y estaba hecho de hierro, pero la falla estaba en el mango, que era de madera y por lo tanto débil. Hasta aquí el ejemplo. Pero ¿no es igualmente cierto que si en esta vida cristiana nos imponemos una nueva ley para cumplirla con nuestros propios recursos, estamos condenados al fracaso? Sin embargo, no tenemos por qué estarlo, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Vosotros, dice Pablo, no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Observemos el desarrollo de este tema desde el versículo 5 hasta el versículo 14. La diferencia esencial está entre el hombre natural y el cristiano consiste en que este último tiene el Espíritu de Cristo. No importa qué experiencias puede haber tenido alguien, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Como dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo vuelve aquí al mismo argumento cuando dice, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos dará el poder y nos fortalecerá. Y siempre Pablo insiste en este mismo mensaje. Escuchémosle una vez más en Filipenses 2, versículo 13. Pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. También dice, llevad a cabo vuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor. Hoy día estamos, como he dicho antes, estamos demasiado sanos. Aquí dice, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. La gente hoy en día no tiene temor cuando se convierte, ni lo tiene después. No sabe lo que significa temblar ante Dios. Llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Aquí una vez más es el Espíritu. Así es como nos libramos del espíritu de servidumbre y de ese falso espíritu de temor. Debemos cobrar conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Debemos poner los ojos en Él y debemos buscar su ayuda y apoyarnos en Él constantemente. Lo cual no significa que debamos ser pasivos, más bien significa que creemos en Él y que a medida que luchamos Él nos va a infundir su poder. Ni siquiera nos habríamos molestado en ejercitarnos si Él no nos hubiera impulsado a hacerlo. Él actúa en nosotros y nosotros lo llevamos a cabo. Cuando somos conscientes de esto, la tarea entonces no es imposible. En el pasaje paralelo del capítulo 4 de Gálatas, Pablo dice, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de su propio Hijo. Somos conscientes de que como cristianos tenemos en nosotros mismos el Espíritu Santo que estaba en el Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. El Padre da el Espíritu y Él nos ha dado este mismo Espíritu que estuvo en el Hijo. El Espíritu que fortaleció al Hijo nos fortalecerá a nosotros. Ese es el argumento de Pablo. Paso rápidamente al segundo principio. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos recuerda nuestra relación con Dios. Y eso es maravilloso, ¿no? Vuelvo a repetir, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos,
Abba, Padre. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos recuerda nuestra calidad de hijos. Sí, nuestra calidad de hijos adultos. No somos niños. El término mismo indica que somos hijos adultos y que hemos alcanzado la mayoría de edad. Somos hijos en el sentido más amplio y en pleno ejercicio de todas nuestras facultades. El solo hecho de ser conscientes de esto nos libra del espíritu que de nuevo quiere esclavizarnos al miedo. No pone a un lado la reverencia y el temor piadoso, pero sí desecha el temor que viene aparejado al espíritu de servidumbre. ¿Y cómo lo hace? Pues haciéndonos ver que el propósito de nuestra vida cristiana no es sólo el de cumplir con ciertas normas, sino más bien de complacer a Dios, porque Él es nuestro Padre, el Espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar Abba, Padre. Ni al esclavo se le permitía decir Abba, quiere decir papá, ni el espíritu esclavo se ve a Dios como un padre, pues no se ha dado cuenta que Dios es Padre todavía y lo considera un juez que condena. Pero eso es erróneo. Como pueblo cristiano debemos aprender a hacer nuestro por la fe el hecho de que Dios es nuestro Padre. Cristo nos enseñó a orar, Padre nuestro. Este eterno Dios de todos los siglos ha llegado a ser nuestro Padre y cuando nos damos cuenta de esto todo cambia. Dios es nuestro Padre y siempre está cuidando de nosotros, nos ama con amor eterno. De tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito a este mundo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Esa es nuestra relación con Dios y cuando nos damos cuenta de ello todo se transforma. De ahora en adelante no es mi deseo cumplir la ley sino complacer a mi Padre. Por naturaleza sabemos algo de eso. El amor filial, la reverencia filial, el temor filial son muy diferentes de aquel antiguo temor servil, pues se basa en el deseo de complacer a nuestro Padre y tan pronto como captamos esto nos libramos del espíritu de servidumbre. Nuestra vida cristiana no consiste ya en reglas y estatutos, sino más bien en nuestro deseo de mostrarle a Dios nuestra gratitud por todo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero esto, sin embargo, no agota el tema. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Podemos ver el argumento y la lógica inevitable que hace Pablo. Si somos hijos de Dios, tenemos una relación familiar con el Señor Jesucristo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. De modo que en la familia de Dios somos hijos y herederos. ¿Nos hemos fijado alguna vez en la tremenda afirmación de Juan en el capítulo 17, versículo 23? Escuchémosle en la oración que nuestro Señor dirige al Padre, cuando Él dijo, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ahí nuestro Señor dice que Dios el Padre nos ama como le amó a Él, a su Hijo unigénito. Es así como empezamos a darnos cuenta que ya somos hijos de Dios. Nos hayamos investidos ya de esa nueva dignidad, de esta nueva condición, de ese nuevo estatus, de esa gloriosa posición. Vayamos de nuevo a la oración sacerdotal y advirtamos como nuestro Señor aclara que debemos glorificarlo en este mundo, así como Él ha glorificado a su Padre. ¿Nos habíamos dado cuenta de esto antes? La vida cristiana y la razón para vivirla consiste en darme cuenta de que ya pertenezco a Dios y que debo glorificarle. Así es como debo verla.
qué condición tan maravillosa es esta. Y además el Espíritu está en mí y me da fuerzas para lograr eso. Él transforma mi perspectiva y yo me libro de espíritu de servidumbre y de temor. Una vez más me doy cuenta de esto y me doy cuenta de que el Espíritu Santo está morando en mí. Ese es el argumento de Pablo en el capítulo 6 de la primera epístola a los Corintios. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así es como se derrota a los pecados de la carne. Constantemente me encuentro que tengo que hacer una pregunta a quienes vienen a preguntarme con algún problema o dificultad. Me dicen, he estado orando mucho acerca de esto, tengo unas luchas, y yo les digo, hermano mío, ¿te das cuenta de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esa es mi respuesta a veces, y vuelvo a repetirlo sabiendo que corro el riesgo de ser mal interpretado. Pero tales personas necesitan, en cierto modo, orar menos y pensar más. Necesitan cobrar conciencia de que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo que mora en ellos. Siempre es esencial orar, pero también lo es pensar, porque la oración puede ser solo un mecanismo de escape y en algunos casos casi un grito en la oscuridad, emitido por personas que se encuentran desesperadas y derrotadas. La oración debe ser inteligente y la respuesta y el poder se les dará solo a quienes saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Finalmente, el Espíritu Santo que está en nosotros nos recuerda, por supuesto, nuestro destino. Si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es como ha de verse la vida cristiana. Pablo usa este argumento constantemente y con frecuencia remata con las gloriosas palabras de los dos últimos versículos de Romanos 8. El cristiano está absolutamente seguro de su destino, más allá de toda duda está persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es cuestión de ajustarnos a una norma, ni de esforzarnos vanamente para hacer algo, sino que es cuestión de estar preparados para ir al sitio que nos espera. La manera de librarnos del espíritu de servidumbre y de temor es saber que somos hijos de Dios. Nuestro destino es el cielo y la gloria, y que todo lo que vemos dentro y fuera de nosotros no puede alterar ese plan. Así que la vida cristiana es cuestión de prepararse para ello. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Fe en qué? Fe en mi destino final. O veámoslo tal como Juan lo expresa en 1 Juan capítulo 3 versículo 2, que dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto nos lleva a lo que leemos en el versículo siguiente. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. No hay nada tan bien calculado para promover la santidad como el darnos cuenta de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, que nuestro destino es cierto y bien definido y que nada puede evitar que sea así. Cuando cobramos conciencia de esto, nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro, y sentimos que no hay tiempo que perder. He ahí el práctico argumento del apóstol en estos 3 versículos. Así es como debe vivirse la vida cristiana. No la convirtamos en una ley, sino démonos cuenta de que hemos recibido el Espíritu Santo. Llevemos a la práctica este tema, que nuestro Padre nos observa y está pendiente de nosotros. Y si me permiten usar el lenguaje de las Escrituras, Él nos cela porque somos suyos. Nosotros somos de Cristo,
somos sus hermanos. El Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo mismo y nuestro destino es la gloria. ¿Y entonces qué? Pues que al entrever tal destino debemos decir, esto es un himno que tiene, lo que voy a recitar: tome mi alma tu salvación entera, levántese sobre el pecado de los temores y cuidados, gócese en hallar en cada estadio algo tranquilo que hacer o soportar. Piense en el Espíritu que en mí habita, en la sonrisa que el Padre me obsequia, en el Salvador que murió por rescatarme. ¿Cómo podría mi alma afligirse si ya soy hijo del cielo? Cuán erróneo es someterse a un espíritu de servidumbre y de temor. ¿Cómo podría mi alma afligirse si ya soy hijo del cielo? Dice ese himno. Jamás. Piensa en el Espíritu que en mí habita, en la sonrisa que el Padre me obsequia, en el Salvador que murió por rescatarme. ¿Cómo podría mi alma afligirse si ya soy hijo del cielo? La estrofa de este himno expone de manera excelente el sentido de estos 3 versículos. Echemos mano de ella, hagámosla nuestra y pongámosla en práctica. No nos preocupemos por lo que sintamos. La verdad con respecto a nosotros es gloriosa. Si estamos en Cristo, levantémonos sobre el pecado, sobre los temores y de los cuidados, tomemos la plenitud de nuestra salvación y triunfemos y prevalezcamos. Amén. Amén.